Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros académicos, nuestros investigadores y también nuestros científicos. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la polinización y los polinizadores, que tanto hay. Y pues hoy vamos a aprender mucho y el día de hoy tenemos a América Canto, quien pertenece al grupo Ciencias del Mayab. Para empezar, América, empiézanos a decir qué es, para empezar, una polinización. Ok, bueno, la polinización es el proceso por el cual el polen se transfiere de una planta a otra, específicamente de los estambres, que es la parte masculina de las flores, hacia el estigma de otra flor, que en este caso pues es la parte femenina de la flor. Esta polinización se puede dar por diferentes agentes que se llaman vectores de polinización. La polinización se puede dar por medio del aire, por medio de la autofertilización incluso de las plantas, pero normalmente se da por vectores de polinización. Se puede dar por el aire, Uh-huh. también por plantas. Por autofertilización. Autofertilización. Uh-huh. Y pues bueno, en este caso ahorita pues les vamos a hablar del que se da por medio de los animales, ¿no? Que son los vectores de polinización, que pues pueden ser muchos. Usualmente pues se conoce en específico algunos, pero pues muchos otros los desconocemos y no se habla de ellos. ¿Verdad que sí? Es todo un mundo esto de la polinización. ¿Quiénes hacen el transporte de polen? Bueno, pues lo pueden hacer muchísimos animales. Usualmente se habla de las abejas, sin embargo también están las moscas, Las moscas son polinizadores. las moscas, incluso los mosquitos, Los mosquitos. también los mosquitos, los colibríes, los murciélagos, no se habla tampoco de los murciélagos, los escarabajos, incluso cucarachas. ¿En serio la cucaracha es polinizadora? No la cucaracha que conocemos, pero okay, una especie. Especies diferentes de escarabajos. También pues pequeños reptiles incluso, y incluso hasta pequeños roedores. ¿En serio? Sí, de verdad, muchísimos. Sí te creo. Cuéntame cómo está eso de aquí hay flores que pueden ir muchos vectores, o sea, ponen varios polinizadores. Cuéntanos cómo está. Okay. Son terribles las flores. No es cierto. Un poquito, algunas. De hecho, pues hay unas que se llaman flores que son generalistas. Esto quiere decir que tienen muchos vectores, ¿no? Muchos animales que pueden ir y polinizarlos. Se les llama generalistas. Pero pues existen otras que se llaman especialistas, que como su nombre lo dice, se especifican en algún grupo de vectores, ya sea algún género de algunas especies de algún género o incluso una sola especie o pocas especies. ¿Cómo está esto que hay plantas zoofilas? Zoofilas. Sí, precisamente es eso, ¿no? Que sus características las han desarrollado a lo largo de la evolución para atraer a animales y en algunos en específico, ¿no? Por ejemplo, vemos los colibríes que pues las flores que polinizan pues tienen que estar hacia abajo. ¿Cómo? O en vertical. ¿Hacia abajo? Sí, hacia abajo o en vertical, para que pues el colibrí vaya y polinice en esa posición mientras está en su vuelo. O sea, han ido evolucionando, tú me dices que han ido evolucionando las flores, las plantas, algunas plantas en conjunto con algunos polinizadores. Sí. Qué interesante. O sea, unos se necesitan a otros. Exacto. A eso se le llama una simbiosis. Se necesitan los unos a los otros para seguir. Por ejemplo, los murciélagos han desarrollado una especie de relación que se llama quireptorofilia, donde pues tanto las flores como los animales se han adaptado a lo largo de la evolución en su aparato bucal, en su sistema floral, para que tengan esta relación simbiótica. O sea, por eso es importante cuidar algunos animales que parecen peligrosos. Exacto. Y también hay que conocer qué plantas necesitan de la polinización, porque es la manera en cómo se pueden reproducir, o estoy equivocado.
Pues sí, diferentes plantas se pueden reproducir de diferentes formas. Sin embargo, la mayoría de las ocasiones la polinización se da por medio de animales, por medio de vectores. O sea, me imagino que los vectores son muy específicos, los animales son muy específicos para determinadas plantas, ¿verdad? Algunos sí buscan en específico. Por ejemplo, comentaba los murciélagos, pues esta relación que han tenido a lo largo de la evolución, pues se ha ido perfeccionando. Los murciélagos solo visitan plantas que tengan mucho néctar y mucho polen. Ahorita nos vas a decir qué plantas son, qué tiene mucho néctar, qué tiene mucho polen, ¿verdad? Porque es importante conocer qué plantas, ¿no? Y también, yo creía que solo las abejas polinizaban, ¿de verdad? No, es algo que pues, nos enseñan desde la primaria, ¿no? Que pues las abejas polinizan a las plantas, pero pues no es así. Solo las abejas, ¿no? Nos dicen que solo las abejas y en automático pensamos en la abeja europea, la Apis mellifera, esta con rayas blancas y rayas amarillas y negras. En específico pensamos en esa, porque es la que nos produce miel, que consumimos siempre, pero no es así, ¿no? Hay muchísimas otras abejas que existen. Yo estoy asombrado que me dices que hay roedores, que Incluso las roedores, moscas. las moscas. Pero ahorita nos vas a explicar Claro. qué roedores, qué moscas, qué plantan y sobre todo la importancia en la ecología. Claro. Porque también hay una importancia económica igual. Sí. O sea, hay toda una industria que tengo entendido que es gracias a la polinización. Claro. ¿Nos puedes poner un ejemplo? Bueno, la miel, ¿no? La miel es básica, la producción de la miel por abejas, y pues eso hace que haya muchos polinizadores en algunas zonas, pero el problema es que esta abeja no es nativa y desplaza a las abejas nativas de nuestra región. Por otra parte, igual está pues el cultivo de especies. Por ejemplo, en México, solo en México, más de 315 especies son cultivadas a gran escala, ¿no? ¿Qué te parece si nos vamos a un corte comercial Claro. y regresamos para que nos empieces a explicar toda esta industria, la importancia ecológica, la importancia económica y sobre todo pues, que necesitamos cuidar al medio ambiente? Claro. Regresamos. Las noticias más importantes de nuestra entidad con información actualizada y veraz. Solo las encontrarás con Freddy Heredia en Yucatán es Noticia. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros investigadores, de nuestros académicos, y el día de hoy estamos hablando sobre los polinizadores. Nos va a decir qué son, la importancia de cuidar a estos animales, y hay una simbiosis o una relación planta-animal. ¿Y quién, para que nos explique esto, que América Canto, quien pertenece al grupo Ciencias del Mayab, y créanme que están haciendo una labor magnífica. Gracias. De divulgación? Gracias. ¿Tengo entendido? Sí, divulgación científica. Así es. América, cuéntanos sobre las abejas. Sé que hay abejas meliponas, nos estabas hablando, nos estabas platicando sobre toda esta industria, y también queremos que nos hables de cuántas abejas, cuántas especies, cuántas hay en la localidad y qué plantas son las que polinizan. Ok, bueno, pues les comentaba que en México, por ejemplo, son 315 especies aproximadamente mínimo que se cultivan ampliamente para consumo humano. Bueno, todas en alguna medida dependen de los polinizadores. Estamos hablando que los polinizadores son importantes para la comida que pues siempre consumimos, ¿no? Claro. Entonces, pero pues es importante tener en cuenta que no solo las abejas son polinizadores, sino
existen muchos otros organismos y también de las abejas. Vectores polinizadores, así le Vectores llaman, ¿verdad? polinizadores, Hay sí. que decirle vectores polinizadores, Vectores porque también tenemos que aprender. Claro, claro. Y bueno, pues en la región están unas especies que se llaman meliponinos. Los meliponinos son una tribu dentro del gran orden de todas las abejas. Una tribu dentro del gran orden. ¿Y quién es ese gran orden? Platícanos. El orden se llama Hymenoptera. Ese orden es al que pertenecen todas las abejas. Y bueno, dentro de ese gran orden están los meliponinos, que en esta región tropical pues son muy importantes. Existen más de 400 especies de meliponinos, existen más de 40 en esta región de México. 16 hay en Yucatán, una de ellas es endémica y bueno, representan una gran importancia, no solo ecológica, sino también cultural. Por ejemplo, tenemos a la melipona Vicky, que es la responsable de la producción de la miel de melipona. De la que dicen que cura. De la que dicen que cura. Entonces, bueno, ahí pues esta es una actividad ancestral, ¿no? La producción de miel de melipona y pues también todas las otras especies que son trigonas o meliponas en la región, pues son muy importantes, ¿no? Ellas son las que polinizan todas las plantas que son de la región, que son exclusivamente de la región o que se dieron naturalmente aquí, es decir, no introducidas. Entonces su papel es muy, muy importante aquí. ¿Qué plantas son, América? Cuéntanos. Bueno, pues son muchísimas. Cuéntanos. Está el achiote, el tzitzilché, el pepino, el melón, la sandía, algunos agaves también. ¿Cuáles más? El agave sisal, el agave chuncá, muchísimas más. Igual la uva la cocoloba, la uva de mar. Hay una que yo no sabía qué planta, que se llama chelem. Chelem, ¿será el agave? Sí, creo que sí. Sí, creo que sí es uno de los agaves. Y todos esos necesitan polinizadores. Todos necesitan polinizadores. Y en específico de estas son las abejas. Son plantas muy dulces, ¿no? Con frutos muy dulces. Sí, su néctar es muy, muy dulce. Por ejemplo, el tzitzilché es la planta a la que se le atribuye las características que le dan a la miel de la región de Yucatán. Bueno, sabemos que Yucatán y la península pues son muy famosos por la miel que producen. Esas características de color, de olor, de sabor, pues se dice que se dan por las características del néctar de tzitzilché, que son muy dulces. De hecho, en su época, cuando están floreciendo, de repente si pasas por un lugar donde hay mucho tzitzilché, se siente el olor a miel. ¿En serio? Sí. Hay que descubrirlo. Ahora, cuéntanos de estos animales como los murciélagos. Bueno, los murciélagos, por ejemplo, en la península hay más de 60 especies de murciélagos. Hay unos que son frugívoros, consumen frutas, algunos peces, otros sangre, insectos en general, ¿no? Pero pues hay unos que consumen néctar. Y en México hay 12 especies de estos murciélagos, 2 son endémicas y 4 están en riesgo, según la NOM 059. Pero bueno, estos murciélagos, por ejemplo, aquí en Yucatán está Glossophaga soricina, que es el único murciélago nectarívoro de la región, que pues bueno, la ceiba es polinizada por los murciélagos. En general, las características de las flores de los murciélagos es que tienen que florecer en las noches, tienen que tener olores. ¿Cómo? Sí. A ver, háblanos de estas características de las flores. Bueno, las flores tienen que florecer en las noches para que los murciélagos puedan polinizarlas, porque los murciélagos pues salen en las noches. ¿Qué flores son, América? Por ejemplo, la ceiba, los agaves, aquí sí, cierto, tienen que ser flores de noche porque el murciélago sale de noche. Así es. Y pues bueno, sabemos, ¿no?, la importancia que tiene la ceiba en la región por pues toda esta importancia cultural que conlleva, ¿no?, en nuestra cultura, pero pues la gente no lo sabe, la gente no sabe que la ceiba es polinizada por los murciélagos. Cuéntanos, ¿y qué otras plantas más necesitan los murciélagos para hacer esta polinización? Los agaves, por ejemplo, los cactus. ¿El tequila?
El tequila. ¿En serio? El tequila. No habría ni tequila, ni pulque, ni mezcal si no hubiese murciélagos. Ahí está la importancia de los murciélagos. Así es. Ahora sí los vamos a cuidar, ¿verdad? Sí, igual muchos cactus que se llaman columnares que se dan en el centro norte de la República. Hay zonas áridas que son puros cactus columnares que no existirían si no fuese por estos murciélagos. ¿Y por qué tienen que ser tan efectivos los murciélagos? Porque estas plantas solo florecen, por ejemplo, los agaves una vez, en todo su ciclo una vez. ¿En todo su ciclo de vida, solo una vez? Sí, entonces tienen que ser polinizadores muy efectivos. América, nos vamos a un corte comercial y regresamos porque estamos aprendiendo contigo sobre los polinizadores. Yo quiero saber cómo las moscas, las cucarachas, ¿qué polinizan? Bueno, hasta las cucarachas sirven en la ecología. Claro. Pero hay que conocerlo y quién, América, que pertenece al grupo Ciencias del Maya, nos los explique. ¿Te parece? Claro. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. De manera poética, el gran cronista de nuestra Blanca Mérida nos lleva a un viaje a través de la historia y la geografía de nuestra ciudad, Mérida de Yucatán, por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. El mundo de los polinizadores, esa relación que se da entre animales y plantas. Y el día de hoy vamos a conocer estos polinizadores y estamos platicando con América Canto, quien pertenece al grupo Ciencias del Maya. Cuéntanos cómo está esto. Para empezar, la parte bonita, los colibríes y las plantas se adaptan. Claro. Sí, bueno, a lo largo de la evolución se han adaptado también los colibríes con las plantas. Estas, pues como comentaba al inicio, tienen que tener características muy específicas. Los colibríes se sienten atraídos hacia plantas de colores vivos, como rojos, amarillos, rosas, y tienen que tener esta característica que están hacia abajo o hacia en medio para que los colibríes se puedan alimentar mientras vuelan. Aquí en la región tenemos 9 especies de colibríes. Dos de ellas son endémicas de México, una es endémica de la isla de Cozumel, por ejemplo, solo ahí se encuentra. Y pues bueno, polinizan muchas plantas y son realmente muy, muy ¿Cómo importantes. qué plantas son las que visitan las colibríes para hacer la polinización? Bueno, son varias. Aquí en la región, por ejemplo, se puede hablar de los hibiscus, es un género de plantas que son conocidos como los tulipanes de la región. Principalmente se les puede ver en aquellos y otras plantas que se llama eritenia, por ejemplo, que son puras plantas que sus flores son de colores rojos, amarillos, muy vivos y que precisamente tienen esta disposición, ¿no? Algunas, por ejemplo, la que se conoce como flor de paraíso, entre otras, pues tienen estas formas triangulares, por ejemplo, o así, entonces ahí pues los colibríes pueden alimentarse pues fácilmente. Igual, ¿cómo está esto que las moscas son polinizadoras? Sí, las moscas, pero no solo las moscas, también los mosquitos. Las moscas y los mosquitos. Moscas y mosquitos. Moscas y mosquitos. Pertenecen a un grupo que se llaman dípteros, que significa 2 alas. Bueno, en este grupo que pertenecen los mosquitos y las moscas, pues ellos pueden polinizar muchos cultivos. Por ejemplo, se tiene el dato que de los cultivos, ellos polinizan aproximadamente el 80% de las plantas. O sea, muchísimo. O sea, prácticamente no tendríamos alimentos sin los mosquitos y las moscas. ¿En serio, América? ¿Qué plantas? Bueno, aquí principalmente algunos, por ejemplo, cactus también, las moscas a veces en las regiones costeras
pueden polinizar algunos cactus, infinidad de plantas de los cultivos, el cacao, el mango, entre otras. Oye, son bastantes lo que poliniza. Yo jamás me imaginaría que la mosca y los moscos puedan ser polinizadores. También nos hablaste de mariposas y también de cucarachas. Sí, las mariposas, por ejemplo, al igual que los colibríes, pues en general su dieta se basa en néctar. Entonces su aparato bucal se ha modificado, se le llama estilete, para absorber gran cantidades de néctar, ¿no? Aquí hay muchas especies de mariposas, y lo curioso de estas especies de mariposas, bueno, en general el grupo de los lepidópteros, que así se les llama, es que son muy sensibles al hábitat, se les considera bioindicadores. No sé si, bueno, al menos yo lo noté, ¿no? En mi niñez, yo recuerdo que en mi patio y en la ciudad pues veíamos mariposas, ahora ya no las hay. ¿Qué significa la ausencia de mariposas, América? Pues que hemos modificado fuertemente... Destruido. Exacto, destruido, esa es la palabra, destruido fuertemente el hábitat de las mariposas. Ellos son muy sensibles, por ejemplo, a plaguicidas, al uso inadecuado de los plaguicidas. Entonces hemos hecho que se desplacen hacia otras zonas fuera de la ciudad. Antes de pasar a otros, quería comentarte esto, la cebolla, la fresa, el col, la manzana, la yuca, el mango, son polinizados por las moscas. Sí, por las moscas. ¿En serio? Sí. ¿Hasta la fresa? Hasta la fresa. Bueno, aquí no se da claro, pero pues en las zonas templadas todos estos frutos son polinizados por moscas. O sea, aquí no se da, pero pues la manzana, la fresa, el col, entre otros. Aquí me iba a imaginar que las moscas son polinizadoras, ¿no? Claro. Y entonces, cuéntanos algo. Nos habías dicho de otros animales, ¿no? Roedores y culebras. Pequeños reptiles. Cuéntanos de pequeños reptiles. Bueno, aquí no se da mucho, pero en otras zonas templadas sí se da, que hay pequeños roedores, por ejemplo, ratoncitos, ¿no? Que se meten dentro de las plantas, por ejemplo. ¿Cómo? Sí. No me imagino un ratón que tiene una planta. Sí. ¿Cómo se llaman estas plantas carnívoras? Las plantas carnívoras, hay unas que tienen esta forma como de un jarroncito. Entonces, tanto los pequeños roedores como pequeños reptiles, que en específico iguanas, se meten literalmente dentro de esto por querer alimentarse. Si son muy pequeños, se quedan atrapados ahí y las plantas los comen. Pero usualmente no, solo son polinizados, ellos polinizan a estas plantas. Pero pues favorece precisamente esta forma de jarroncito que tienen. Increíble. Increíble. ¿Y los pequeños reptiles? Precisamente igual, este tipo de plantas son algunos ejemplos, y son iguanitos, no culebras en sí, Okay. Iguanos. Pues este mundo de la polinización, América, que nos estás describiendo, es increíble. Hay que conocerlo, Sí. hay que cuidarlo. Ahora, platícanos lo que hace tu grupo, cómo se formó y cuál es el objetivo de tu grupo. Ok, bueno, nosotras somos 4 chicas de la licenciatura en biología, y pues bueno, nos juntamos para precisamente divulgar información que esté basada pues en conocimiento científico, y pues para divulgar sobre la diversidad biológica y cultural que hay en la península de Yucatán, así como las problemáticas por las que se atraviesa. En estos días hemos estado compartiendo información precisamente sobre los polinizadores, pero pues siempre hablamos de muchos temas, a veces no solo de la península, también pues en general de la República, y pues en eso estamos las compañeras y yo. ¿Dónde se les localiza a ustedes como integrantes de Ciencias del Mayab? Nos pueden encontrar en Facebook como Ciencias del Mayab, igual en Instagram y en Twitter, ahí estamos compartiendo la información. América, gracias por darnos clase. A ustedes por estar interesados en estos temas. Gracias ahora sí, aprendemos, no dejamos de aprender. Excelente. Gracias por acompañarnos. A ustedes, muchas gracias. Y a ustedes, gracias por acompañarnos, porque siempre, acuérdense que lo que no se conoce, no se valora, y pues hay que valorar a
a las moscas y a los mosquitos, porque yo no sabía que eran polinizadores, ¿verdad? Claro, y los murciélagos también, Sí, porque cierto. si no tendríamos tequila. Gracias por acompañarnos. De nada.